Ella estaba de rodillas justo detrás de la puerta interior de la mansión, con el cuerpo inclinado hacia adelante, sosteniendo en sus brazos a los dos bebés gemelos que lloraban sin entender el silencio que los envolvía. El sonido de sus sollozos llenaba el espacio como una súplica, un eco leve que se perdía entre las paredes altas, los retratos antiguos y la luz que caía desde los ventanales cubiertos de cortinas pesadas. La mujer tenía la mirada perdida, húmeda, mientras las lágrimas resbalaban sin control por sus mejillas. No había rabia en su rostro, ni siquiera miedo completo, sino una mezcla extraña de cansancio y entrega, de una tristeza que parecía no tener final. El hombre, de pie a pocos metros, la observaba sin moverse. Llevaba una camisa blanca impecable, las mangas arremangadas hasta los codos, el rostro tenso, los ojos cargados de algo que él mismo no comprendía. En su mano sostenía una pequeña prenda de bebé, una camisita azul claro con un pequeño bordado en el cuello. El tejido estaba arrugado, como si lo hubiera apretado durante largo rato. La soltó despacio, dejándola caer sobre el suelo de mármol, y el sonido del algodón al tocar la piedra fue tan suave que resultó insoportable. La mujer bajó la cabeza un poco más, como si el simple hecho de levantar la vista pudiera romperla. No hablaba, solo respiraba de forma irregular, entrecortada, mientras los gemelos se retorcían suavemente entre sus brazos buscando calor. El aire estaba inmóvil, pesado, como si todo el tiempo del mundo se hubiera detenido justo en ese punto. «¿Qué hiciste?», preguntó él finalmente, con una voz que no era de gritos sino de control absoluto. Ella no respondió. Los niños siguieron llorando, más fuerte, como si su llanto pudiera cubrir las palabras que ninguno de los dos se atrevía a decir. Él dio un paso hacia adelante. Su sombra la cubrió. «Te estoy hablando», repitió. «Quiero saber por qué los tocas así, por qué estás llorando». La mujer alzó los ojos apenas un instante. Los suyos, oscuros, se encontraron con los de él, y por un momento no hubo jerarquías, ni uniformes, ni nombres, solo dos personas enfrentadas en el mismo abismo. Pero luego, ese instante se quebró, y todo volvió a su sitio. Ella apretó a los bebés contra su pecho, temiendo que alguien se los arrancara. «No hice nada», murmuró casi sin voz. «Estaban llorando, y los calmé». Él cerró los puños. Miró a su alrededor, como buscando una explicación en las cosas. La casa entera parecía observarlos. Los espejos, las lámparas, los retratos. Había vivido allí toda su vida, pero de repente se sentía extranjero. Cada rincón de ese lugar, antes ordenado y silencioso, ahora parecía cargado de una historia que se le escapaba. «No era tu lugar», dijo él. «Era mi deber», respondió ella. Sus palabras cayeron al suelo con el mismo peso que la prenda azul. El hombre respiró hondo. Quiso decir algo más, pero la voz no le salía. Caminó hacia la ventana, abrió las cortinas, y la luz gris del final de la tarde iluminó la escena. La mujer arrodillada, los gemelos llorando, el suelo brillante manchado por lágrimas. Era una imagen casi sagrada, pero él no podía verla así. Su mente solo entendía el caos, la traición, la confusión que le estallaba en el pecho. «¿Desde cuándo los tocas así?», preguntó sin mirarla. «Desde que nacieron», susurró ella. Nadie más lo hacía. Él se volvió de golpe. Su expresión cambió. Durante un segundo pareció querer gritar, pero algo en su interior se rompió antes. No había rabia. Había miedo. Miedo a haber dejado pasar algo. Miedo a haber fallado. Miedo a no saber quién era en su propia casa. Ella intentó explicarse, pero su voz se quebró. «Solo los cuidé. Tenían fiebre. No dormían. ¿Y la niña?». Su voz se apagó. «La niña me pidió que los sostuviera». Él la observó, tratando de leer entre las palabras. «¿La niña?», repitió desconcertado. «¿Qué tiene que ver ella con esto?». La mujer bajó la cabeza. No quería hablar de la niña. Había prometido guardar silencio. La pequeña había venido a buscarla esa tarde, con los ojos rojos de tanto llorar. Le había dicho que su madre no regresaría,
que el señor no escuchaba que los bebés estaban solos. Le había rogado que no los dejara. El hombre se pasó una mano por la cara agotado. La tensión se le marcaba en el cuello. «¿Por qué siempre estás donde no te llaman?», dijo, más a sí mismo que a ella. «¿Por qué te metes donde no te corresponde?». Ella quiso responder, pero no lo hizo. Miró a los niños, y todo lo demás dejó de importar. Ellos eran la única verdad que entendía, la única razón por la que había aguantado humillaciones, gritos, silencios. Sentía que, si los soltaba, todo su mundo se derrumbaría. Él dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. «Mañana hablaremos», dijo con voz cansada, «pero quiero que esta noche duerman lejos de ti». Ella no supo si lo había escuchado bien. «No me los quite», murmuró, apenas audible. Él no respondió. Cerró la puerta detrás de sí y desapareció en el pasillo. El sonido de sus pasos alejándose fue un golpe seco que quedó suspendido en el aire. La mujer, sola, miró el lugar donde él había estado y luego bajó la vista hacia los gemelos. Uno de ellos dormía, el otro seguía llorando. Les acarició las mejillas con un gesto tan suave que parecía una oración. Sabía que nada volvería a ser igual, que esa noche sería larga, que las paredes guardarían lo que había ocurrido, como siempre lo hacían. Se quedó quieta, sin moverse, escuchando el rumor lejano del viento que entraba por las rendijas, los latidos diminutos bajo su pecho y el sonido del silencio, tan espeso que dolía. El miedo se le pegó al cuerpo, pero también una especie de calma triste, como si ya no quedara nada más que perder. Miró la pequeña prenda azul en el suelo y pensó en recogerla, pero no lo hizo. No podía. Era un símbolo de todo lo que había cambiado en ese instante. Cerró los ojos, apoyó la frente sobre las mantas de los gemelos y murmuró algo que nadie oyó. Una promesa, una despedida, o tal vez, una disculpa. La noche caía lentamente sobre la mansión, y con ella el silencio absoluto, ese que llega cuando ya no queda nada por explicar. La noche se hundió sobre la mansión como una manta pesada. El silencio era tan profundo que cada respiración parecía un ruido prohibido. Desde el cuarto de los niños llegaba un leve gemido, un sonido intermitente que no era llanto, sino un eco del cansancio. Ella seguía allí, sentada en el suelo, con los gemelos en brazos, mientras el reloj marcaba el paso del tiempo con golpes lentos, implacables. La pequeña lámpara del rincón proyectaba sombras que se movían sobre las paredes, deformando los retratos y haciendo que todo pareciera vivo, vigilante, atento a cada gesto. No podía dormir, ni siquiera intentarlo. La frase que él había dicho antes de irse no dejaba de repetirse en su mente. «Quiero que esta noche duerman lejos de ti». Esa sentencia, tan fría, tan medida, era como una herida abierta. Sabía lo que significaba. Sabía que en cuanto amaneciera, alguien bajaría las escaleras, tocaría la puerta y se los llevaría. Y entonces, nada tendría sentido. Acarició las mejillas de los bebés. Los miró con una ternura que dolía. Ellos eran lo único puro dentro de aquella casa llena de secretos. Había dado todo por ellos, sus horas, su descanso, su salud. Recordó las primeras noches después del nacimiento, cuando la madre aún estaba en el hospital y el padre desaparecía en sus viajes. Los bebés lloraban hasta quedarse sin voz, y ella, sin que nadie se lo pidiera, los tomaba, los alimentaba, los arrullaba. Desde entonces la línea entre su deber y su necesidad se había borrado. Los había amado, sin permiso, sin medida. La puerta se abrió de pronto y ella dio un respingo. Era la niña. Llevaba una bata blanca y los pies descalzos. Su cabello caía desordenado sobre los hombros y sus ojos estaban hinchados de llorar. Caminó despacio hacia la empleada, sin decir una palabra, hasta quedar frente a ella. Se miraron en silencio. La niña extendió la mano y tocó una de las mantas con una delicadeza que parecía de otra edad. «No llores más», dijo con una voz casi sin aire. «Papá está enojado, pero él no entiende». La mujer tragó saliva.
No sabía si debía abrazarla o mantener la distancia. La niña la miró con una claridad dolorosa, como si viera más de lo que podía decir. No entiende, repitió la niña. Mamá tampoco entendía. El corazón de la mujer se encogió. Esa frase le heló la sangre. ¿Qué dices, mi amor?, preguntó, con la voz temblorosa. Ella también lloraba, dijo la niña, mirando hacia la puerta. Cuando tú no estabas. La mujer no supo qué responder. La niña se arrodilló junto a ella y apoyó la cabeza sobre sus piernas, mirando a los gemelos. Permanecieron así un rato, en un silencio frágil, donde solo se escuchaba la respiración de los bebés. La niña levantó la mirada y susurró algo más. Si tú te vas, ellos se van a enfermar. No los conoce nadie más. La mujer sintió que algo se rompía dentro de ella. No podía prometer nada, pero la idea de irse sin ellos era insoportable. No puedo decidir eso, dijo despacio. ¿Tu papá? Mi papá no mira, la interrumpió la niña. Solo trabaja, habla por teléfono y mira esas cosas del dinero en la pantalla. La mujer entendió a qué se refería. Había visto varias veces al hombre encerrado en su despacho con el tablet encendido frente a él, leyendo noticias sobre criptomonedas, inversiones, fluctuaciones, que parecían más reales para él que las personas de carne y hueso que vivían bajo su techo. Lo recordaba hablando solo, murmurando cifras mientras afuera, en la casa, los niños lloraban. No ve nada, continuó la niña, ahora con un tono más firme, pero tú sí. Tú los ves. Tú me ves. La mujer cerró los ojos. Esa frase le atravesó el alma. Había sentido muchas veces esa misma soledad, ese mismo vacío que la niña describía sin entenderlo del todo. Dos mundos distintos, pero con la misma carencia. Quiso decir algo, pero la voz se le ahogó. En ese momento un golpe seco sonó en el pasillo. La niña se sobresaltó. La empleada la abrazó instintivamente, cubriéndola con un brazo mientras con el otro sostenía a los gemelos. El ruido se repitió, más fuerte. Era la puerta del despacho. Alguien caminaba con paso decidido, arrastrando algo. La niña tembló. «Es papá», dijo. «No le digas que vine». Corrió hacia la escalera y desapareció en la oscuridad. La mujer quedó sola de nuevo. Escuchó los pasos detenerse frente a la habitación y luego alejarse, hacia el final del pasillo. Un silencio nuevo, más espeso, llenó el espacio. Ella respiró hondo, tratando de calmarse. Las horas pasaron. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, trayendo con él el sonido distante de la lluvia. Dentro, los gemelos dormían finalmente. La mujer se quedó quieta, observando sus rostros. En ellos encontraba una paz que el mundo le negaba. Se preguntó cómo algo tan pequeño podía causar tanto temor. Cerró los ojos un instante y recordó el día en que los vio por primera vez. La madre, pálida, exhausta, había llorado en silencio mientras la enfermera entregaba los bebés a los brazos de la empleada. El padre no estaba allí. Había salido del país por negocios urgentes. La mujer no lo juzgó entonces. Pensó que la vida de los ricos era así, llena de ausencias justas, de responsabilidades que parecían excusar la distancia. Pero ahora lo entendía. No eran excusas, eran huidas. Cuando volvió a abrir los ojos, vio algo en la puerta. Una sombra. Se tensó, conteniendo el aliento. «Señor», dijo, apenas audible. Nadie respondió, solo el leve crujido del suelo. Se puso de pie con cuidado, dejando a los gemelos sobre el sillón, envueltos. Caminó hasta la puerta y la entreabrió. El pasillo estaba vacío, pero en la alfombra había algo, la pequeña prenda azul, la misma que él había dejado caer antes. Estaba doblada con cuidado, como si alguien la hubiera colocado allí, esperando que ella la encontrara. La tomó con manos temblorosas. La tela aún conservaba el perfume del jabón con el que ella misma la había lavado. Se llevó el trozo de ropa al pecho, como si fuera un amuleto. No entendía si era una amenaza o un perdón. Solo sabía que era un mensaje, uno que el silencio no explicaba.
El reloj dio las 3 de la madrugada. Afuera, los truenos se mezclaban con el rugido del viento. La mansión parecía un barco perdido en medio de la tormenta. La mujer se sentó otra vez junto a los niños y los abrazó. Sintió el peso del sueño, del miedo, de la resignación. Pensó en la niña, pensó en el hombre, pensó en la casa que los devoraba a todos. Y antes de cerrar los ojos, murmuró algo que solo los gemelos pudieron oír. No voy a dejarlos solos. No esta vez. Sus palabras se perdieron en la oscuridad, como una promesa enterrada en el silencio de la madrugada. Afuera la tormenta continuó, y dentro, los niños respiraban tranquilos, sin saber que todo, en pocas horas, iba a cambiar para siempre. La lluvia había cesado, pero el aire seguía oliendo a metal, como si algo invisible se estuviera oxidando en el alma de esa casa. Clara permanecía en la habitación de los gemelos, con los ojos rojos de tanto llorar. No quedaba rastro de la tormenta afuera, solo el silencio, un silencio espeso que parecía colarse entre las paredes y respirar junto con ellos. Los niños dormían, ajenos al caos, uno aferrado a un trozo de tela y el otro con la mano abierta sobre la almohada, como si esperara algo que nunca llegaría. El señor Valdés estaba abajo, de pie frente a la chimenea apagada. La ropa que sostenía seguía en su mano, arrugada, húmeda por el sudor. Era un pequeño mameluco blanco con bordes azules. Había pertenecido a su hijo, el primero, aquel que había muerto sin siquiera aprender a decir papá. Desde entonces, todo lo que olía a ternura lo irritaba. Clara lo sabía, y por eso no se atrevía a bajar. Pero el tiempo dentro de la mansión no se detenía, solo giraba, lento, cruel, como una puerta que nunca termina de cerrarse. Cuando finalmente bajó, lo encontró sentado en el suelo con la espalda contra la pared, los ojos perdidos en un punto que no existía. «No debiste esconderme nada», murmuró él sin levantar la mirada. Ella quiso responder, pero no tenía voz, solo lágrimas. Se acercó despacio, dejando caer el pañuelo que llevaba en las manos. «No lo hice por miedo, señor. Lo hice porque usted no soporta el amor cuando viene de alguien pobre». Él rió, una risa seca, sin alma. «¿Amor? No me hables de amor. Esto no es amor. Esto es deuda». El sonido de los gemelos llorando rompió el aire. Clara subió corriendo, pero él la siguió. Subió tras ella con el rostro deformado por algo entre furia y desesperación. «No los toques», gritó, pero ella ya estaba junto a las cunas. «No son tuyos, señor, pero tampoco son solo míos. Son de una noche que usted finge no recordar». Él se quedó helado, los labios entreabiertos, como si de pronto la gravedad lo hubiese abandonado. Durante unos segundos no hubo tiempo, solo respiraciones. Después el hombre se acercó, miró a los niños, a sus rostros casi idénticos, y comprendió. Uno tenía sus ojos, el otro, la sonrisa de la mujer que él había amado antes de perderla. El pasado lo alcanzaba como un golpe seco en la nuca. Clara cayó de rodillas. No quería esconderlos, no quería que crecieran en el miedo. El señor Valdés se arrodilló también, frente a ella. «¿Y ahora qué hacemos?». Ella lo miró con una tristeza que ya no pedía perdón. «Usted puede seguir siendo el hombre que manda, o puede aprender a ser el padre que nunca fue». Pero antes de que él respondiera, un sonido interrumpió todo. El chasquido de una puerta abriéndose. Alguien había entrado en la casa. Las luces titilaron. Una corriente de aire helado recorrió el pasillo. Clara se giró. En el marco de la puerta apareció una mujer alta, vestida de negro, con una mirada que no pertenecía a este mundo. «No se muevan», dijo con voz serena. «He venido por lo que es mío». Los gemelos despertaron y comenzaron a llorar al mismo tiempo. La mujer avanzó, sus pasos resonando sobre el suelo de mármol. Valdés se interpuso entre ella y las cunas. «¿Quién es usted?», preguntó, aunque su voz temblaba. «Alguien que usted olvidó pagar», respondió ella sin titubear. En ese instante, Clara comprendió. Recordó los rumores del pasado, los negocios oscuros,
las promesas que Valdés había hecho a cambio de prosperidad. Recordó las noches en que el hombre despertaba sobresaltado, sudando, como si alguien le respirara al oído. No era un sueño, pensó. Era un trato. La mujer de negro se inclinó sobre las cunas. Los gemelos dejaron de llorar, como si reconocieran algo en ella. El aire se volvió pesado. Ellos no deben sufrir lo mismo que tú, dijo al padre, mirándolo con una compasión imposible, pero el precio debe ser pagado. Valdés cayó de rodillas, suplicando algo que ya no tenía nombre. Llévame a mí, no a ellos. La mujer sonrió, con una ternura que helaba. Ya lo hice hace tiempo. Solo vine a recordártelo. Las luces se apagaron. Un segundo de oscuridad total. Y cuando volvieron a encenderse, Clara estaba sola. Los gemelos dormían en silencio, y la casa por primera vez en años parecía tranquila. Bajó las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía respirar. No encontró al señor Valdés. Solo el pequeño mameluco blanco, doblado con cuidado sobre la mesa, y una nota escrita con letra temblorosa. Perdónales, Clara. Yo ya no puedo quedarme. Ella apretó el papel contra el pecho, sintiendo que el aire se escapaba del cuerpo. Afuera, la lluvia volvió a caer, suave, como si el cielo hubiera decidido llorar con ella. Esa noche, los gemelos no lloraron. Dormían como si alguien los acunara desde lejos. Y Clara, sentada junto a la ventana, comprendió que el amor, cuando nace del dolor, nunca muere, solo cambia de forma.